En nombre de nuestro Centro de Entrenamiento de Aviación e Instrucción Aeronáutica, quiero darle la bienvenida a una clase más en nuestra materia de estructuras de láminas metálicas y no metálicas. Vamos a continuar hablando para el día de hoy con los remaches. A continuación hablaremos sobre los remaches especiales. Existen diferentes tipos de remaches que son para, digamos, sustituir o ayudar en ese trabajo a los remaches ciegos cuando no hay acceso a los dos lados del remache. Entonces, estos remaches de retención de vástago por una tercera pieza son usados con mayor frecuencia en la aviación y fabricados de acuerdo a las normas NAS y MS, que son las normas americanas. Recuerden que en la clase anterior hablamos sobre las normas NAS de la Armada Naval de los Estados Unidos y MS del Ejército de los Estados Unidos, que tienen sus equivalencias y sus estándares. Entre las denominaciones más populares de los remaches se encuentran los conocidos como Cherry Lock, Cherry Max, Hood Max, etcétera, porque existen otros tipos de acuerdo a los fabricantes, y estos remaches son hechos en aleaciones de aluminio, monel y acero inoxidable. Iniciando hablaremos de los remaches ciegos, ¿verdad? Estos remaches se usan cuando el acceso a los dos lados de la unión no es posible. No es posible, cuando no se puede acceder a los dos lados de las láminas o del trabajo a realizar. Entonces se utilizan los remaches ciegos porque no se pueden utilizar los remaches convencionales. Estos remaches ciegos se forma la cabeza del remache y esta no es visible al formar el trabajo, solamente es la manipulación de la herramienta, la experiencia del técnico, su entrenamiento y la pericia para realizar el trabajo. Este trabajo el remachado se cumple en 4 fases. Vean, en la primera fase es la introducción del remache en el orificio de las superficies a unir, luego se introduce la máquina, luego hay la acción del aprieto, la máquina ala el vástago y desdobla aquí la cabeza de fábrica del remache, y el alar del vástago del remache va deformando y formando a su vez la cabeza de cierre. A continuación les tengo acá una animación para explicar un poco el funcionamiento o cómo es el remachado con estos remaches llamados ciegos. Vean, vamos a repetirlo para explicar un poco. Una vez hecho el orificio en la superficie a unir, se introduce el remache con la herramienta y la máquina comienza a tirar del vástago hasta llegar a la zona de ruptura. La zona de ruptura del remache, el vástago parte y se queda en la máquina una parte del vástago, y la otra parte del vástago, que es el cierre, es el complemento para fortalecer la unión remachada. Si ese vástago sale completamente de ahí, esa unión no va a tener fuerza porque va a tener un vacío dentro del remache. Bien, termina, se dobla. Una vez acabado el remache, acá podemos observar que está la zona de relleno. El remache es toda esta parte que vemos aquí desdoblada de aluminio, y este es el relleno del vástago hasta la zona de ruptura. A continuación hablaremos sobre los remaches lock bolt. Estos remaches son un sistema de unión permanente similar al remachado, pero con mejores características. Aunque diga similar, no deja de ser un remache. Bien, ya que puede trabajar a cortadura y a tracción, son los esfuerzos a los que son sometidos los remaches. Las aplicaciones más frecuentes
de este tipo de remaches es encuaderna del fuselaje, larguerillos, costillas de alas y estabilizadores, largueros de alas y larguerillos, y en general en todos aquellos casos que se pretende evitar el aflojado. Claro, no es porque al técnico se le ocurra, es porque eso debe estar plasmado en la orden técnica de la aeronave. Siempre debemos tener eso presente. Este remache está formado por dos piezas, un vástago con cabezas y ranuras en el otro extremo, más un collar. Las cabezas pueden sobresalir a la superficie superior a unir o para quedar escondidas en el agujero. Esto quiere decir que sean avellanados o protuberantes, y se fabrican en dos tipos: largos con vástagos para tirar o cortos con vástagos para empujar. Esta es la forma de los remaches, la figura. Vemos un remache avellanado, un remache protuberante, largos y cortos. Cuando son para empujar se utiliza la herramienta neumática para el remachado. Acá vamos a ver otra animación de este modelo de remache, ¿verdad? Cuando son para empujar hay una herramienta, la misma que se utiliza con los remaches sólidos, que empuja. ¿Por qué? Porque esta superficie es más gruesa que la de la rosca, la superficie lisa. Bien, una vez instalado el remache, el collar, la herramienta de remachado parte, ¿vieron? Que parte el vástago y está realizado la unión. Aunque parezca un tornillo, se dice que es un remache porque el vástago y tiene una tensión, un torque de aprieto. Entonces esto se garantiza, y por ello los remaches se colocan a unas distancias previamente calculadas con unas normas, y existen unas técnicas para ello. ¿Por qué? Porque un remache es capaz de aplicar cierta fuerza a la estructura, pero con la forma del remachado, el patrón de remachado, la técnica de remachado, se garantiza la unión segura y confiable de la estructura. Los remaches high-low, que hablaremos a continuación, en este caso, para hablar de estos remaches, yo acostumbro a leer la lámina porque yo les debo dar la información extraída. Estos remaches, hay una orden técnica que la voy a facilitar para ustedes, y están las características y el uso del remache. Entonces son elementos de unión para esfuerzos de cortadura y tracción, utilizados en uniones de piezas con acceso desde los dos lados. Constan de un vástago roscado con la cabeza de fábrica, digamos, y una tuerca especial que los acompaña. Esta incorpora una ranura de separación entre las partes hexagonal y cilíndrica que actúa como fusible, o sea que es para la retención. Ya ahorita en la animación vamos a ver a esto a lo que se refiere. Que actúa como fusible de separación entre ellas cuando se alcanza un par de aprietos determinados. Los vástagos se fabrican con cabezas avellanadas y cilíndricas, como materiales se emplean aluminio, acero aleado, acero inoxidable, titanio, inconel, y las tuercas se fabrican en aluminio, acero inoxidable y titanio. Las dimensiones de este tipo de remache son desde 5,32 pulgadas hasta 1 pulgada de diámetro, y en acabados muy variables. Esta es la forma, vean que es cabezas protuberantes, cabezas avellanadas. La forma del remache, esta es la guía o el fusible de separación una vez que se alcanza el par de aprieto. Y vamos a ver nuestra animación. Acá van a poder observar, esta es la guía, van a poder observar la guía hexagonal para el remache,
Una vez introducido la tuerca, viene la herramienta especial con el toque predeterminado. Existen herramientas también manuales para este tipo de remache. Bien, y esa herramienta, aunque sea manual, tiene una indicación del torque de aprieto necesario para garantizar la unión remachada. A continuación hablamos sobre los remaches Jobol. Estos son elementos estructurales de alta resistencia utilizados cuando el remachado es difícil y solo existe acceso desde un lado. Estos remaches Jobol consisten en 3 piezas: una tuerca de aleación de aluminio o acero, un tornillo de acero y un casquillo de acero resistente a la corrosión. El tornillo es de rosca izquierda, o sea que gira, se aprieta al contrario, y se utiliza para tirar del casquillo y deformarlo para retener la tuerca. Este, al igual que todos los remaches, se rompen al terminar el proceso. Y estos remaches se fabrican igual, avellanados y protuberantes, para cumplir con las exigencias de la industria aeronáutica. Esta es la forma de remache. Se forma la cabeza de cierre por el tirar del vástago y el desdoblamiento del material. Vean a continuación el siguiente remache. Acá tenemos el remache Jobol. Una vez alcanza el par de aprieto, observen, el remache se parte. En este remache la característica es que gira el vástago. Es el vástago quien retrae para la formación de la cabeza de cierre. Cuando se alcanza el par de aprieto, acá en este caso de remache avellanado está la zona de ruptura y el vástago parte, quedando la unión remachada ya segura y confiable. Para eso son, digamos, las técnicas. Este remache que vamos a explicar a continuación, remache Taper Lock, son elementos de gran calidad de acabado para montajes con interferencia y tiene características autosellantes, alta resistencia a cortadura, que es una forma cónica el remache en sí, y el sistema está constituido por un tornillo cónico y una tuerca que incluye una arandela unida a ella. Además de esta tuerca hay una arandela unida ahí que ella tiene giro libre hasta que se produzca el aprieto. Después del aprieto, este remache produce un efecto sobre la zona de aplastamiento en las superficies que se van a unir, y esto es beneficioso porque garantiza una resistencia a la fatiga. Si pudiéramos pensar linealmente, existe la presión, o digamos una tensión de unión, de aprieto de esas dos láminas, por efecto del aprieto de las tuercas de remache. En el diseño de este remache se produce para que esa tensión en la zona de aplastamiento tenga ese efecto. Ya a continuación veremos esta animación. Ven el tipo de remache, tuerca, el aprieto hace que el remache suba. Esto que hace aquí es la tensión, lo que indica es la forma de la tensión en sus 4 ejes, casi digamos 360 grados.
remache, aunque no tenga vástago, está diseñado para un torque determinado. Al garantizar ese aprieto dado por esta herramienta especial de 12 milímetros, ya se cumple. Recuerden, son remaches porque tienen una tensión o un torque determinado y se instalan según las normas de instalación de los remaches. Tienen sus propias características, tienen sus tipos de aleaciones y cada uno de ellos se instala en una zona diferente o en una zona adecuada según sus características de la aeronave. Entonces vimos el remache ciego, seguidamente hablamos del remache lock ball. Vean, estos videos van a estar para ustedes en la clase, en la forma de trabajo de la herramienta especial. Posteriormente hablamos sobre el remache high lock. Tiene otra característica diferente. A continuación, el remache jog ball. En este caso, quien gira la máquina es para que gire el vástago en sentido contrario. La deformación en la cabeza de cierre. Y al alcanzar el aprieto parte. Y finalmente vimos el remache taper lock. Bien, con esto me quiero despedir de ustedes. Espero que sirva de apoyo. Recuerden que estamos en contacto por el grupo de WhatsApp y estoy pendientes a todos. Muchas gracias por su atención. Me despido hasta la próxima clase.